Vamos a ver cómo es mejor que en nuestra capacidad comercial con las empresas, cuando buscamos nuevos clientes, dejemos que sea un asistente de inteligencia artificial en lugar de nuestros comerciales quien inicie ese primer contacto en frío con los clientes que llegan a nuestra web como leads. Empezamos, como no puede ser menos, dando las gracias a nuestros sponsors, a esas empresas que hacen posible que este Copilot Days salga adelante, que hacen posible que llegue la información, la tecnología y el aprendizaje a todos los sectores y a todas las capas de la sociedad. Y nos presentamos. Presentamos primero a una persona que es de sobra conocida. ¿Quién no sabe quién es? ¿Quién no conoce a Alan Turing? Como highlights podemos comentar pues estos tres. Creó una máquina que se llama BOM con un objetivo muy claro de luchar contra Enigma, que era la herramienta que utilizaba el bando de la Alemania del Este para conseguir atacar por sorpresa a los aliados. Y gracias a ese sistema con el que logró descifrar esos mensajes, se salvaron muchas vidas y seguramente conseguimos reducir unos cuantos años a esa Segunda Guerra Mundial. Poco después, le debemos a él el primer juego, por así decirlo, videojuego de la tecnología, que es un ajedrez muy rudimentario, del que luego hablaremos un poquito, que lo hizo junto a su compañero de doctorado, Campernoun. Y por último, lo más importante, por lo que ha pasado a la historia, por su test de Turing, que denunció en el año 1950. Este test de Turing, del que hablaremos un poco más amplio incluso que de ese ajedrez, dice que si hablamos a través de un sistema con alguien y no somos capaces de distinguir si es una máquina o un humano, entonces la inteligencia artificial ha cumplido su propósito y es capaz de confundir al humano. Solamente con generar esa duda es suficiente. ¿Alguien menos conocido? ¿Quién soy yo? Yo me llamo David Martínez, un nombre que es bastante común, por eso fijaos sobre todo en LinkedIn en mi nombre completo, por si queréis seguir mi trayectoria, mis publicaciones. Y me dedico a esto desde hace 25 años. Soy ingeniero informático y llevo ya algo más de 25, camino a los 26 años, de forma ininterrumpida, dedicándome a la tecnología y 15 de esos años trabajando específicamente con sistemas expertos, sistemas decisionales para ayudar en la logística, en la concesión de préstamos, en la programación de televisión, en distintos elementos. Y en los últimos años, pues me he dedicado un poquito más al ámbito personal y he decidido también crecer un poquito organizando eventos de carácter local y dentro de ellos, pues en Global Eye de Ponferrada soy el organizador de este capítulo oficial de Global Eye. ¿Qué son los sistemas expertos? Que no son algo nuevo por mucho que nos quieran hacer entender. Un sistema experto es básicamente un sistema. Esta es la base de todo. Tiene que ser una máquina o un autómata. También podemos utilizar en su lugar un conjunto de sistemas siempre que se comuniquen entre sí para lograr encontrar antes un resultado. Y tiene que tener el conocimiento de un experto humano. Debe disponer de toda la información que podría tener un experto en la materia para que pueda ser utilizado de forma directa o indirecta a través de un formato en el que pueda consultar de forma autónoma y poder obtener toda esa información para ayudarle en esa toma de decisiones. Una vez evaluados esos condicionantes, debe ser capaz de resolver un problema. Debe tomar una decisión o al menos una propuesta de las decisiones adecuadas para la solución del problema. Los sistemas expertos son muy conocidos en la industria desde hace muchos años. Los tenemos pues en los coches. Cuando queremos ir de un punto a otro, ese famoso sistema de navegación que conocimos a principios de este siglo, finales del pasado, que era un aparatito que poníamos cargando unos mapas que era dificilísimo tenerlos siempre actualizados porque las carreteras son algo muy vivo y que no nos hablaba del tráfico, pues ya desde entonces le pedíamos ir de un punto a otro y nos daba una ruta que supuestamente es la mejor. Y eso de mejor es muy relativo porque la mejor ruta puede ser la más corta, la más rápida, la que suponga un menor consumo, eh, la que sea más sencilla para el conductor porque tiene menos desvíos, ¿vale? Esto hace que los tiempos que se tarda en hacer el trayecto pueden variar mucho en función de lo que prioricemos y lo que consideremos. Y debe tener en cuenta variables como velocidad, pendientes, cruces, pasos a nivel, cambios de rumbo.
todo lo que puede afectar en un trayecto por carretera para determinar cuál es la mejor de las rutas, porque no para todas las personas va a ser la misma. Tenemos también seguridad pasiva en los automóviles, los asistentes de carril, algo muy conocido de hace tiempo. Hace unos años, cuando pisabas una línea blanca, te hacías una pequeña alarma, un pitidito, y ya más modernos, los vehículos nos ayudan a corregir esa trayectoria, de tal manera que tenemos lo que llamamos el asistente de somnolencia, que si tú estás sistemáticamente chocando contra una línea, chocando entre comillas, porque no es un muro, sino una marca vial pintada en el asfalto, lo que nos hacen es corregir la trayectoria, hacer que despertemos con alarmas cada vez más ruidosas e incluso pueden llegar a reducir la velocidad y apartarse a un lado. Aunque esto, pues, a mí me da un poco de miedo todavía por la fase experimental en la que nos encontramos, que puede ser del todo útil. Pero al menos esa pequeña corrección inicial y esa alarma para intentar que despejemos si tenemos cierta somnolencia nos ayuda bastante a evitar accidentes. Y lo más reciente, las plataformas de televisión bajo demanda. Cuando la industria hace grandes cosas para cualquier sector, siempre el entretenimiento se mete por medio. Estamos en el sofá viendo una película en cualquier plataforma de las que tenemos de pago. Termina la película, termina la serie. Estamos pensando cuando termine, vamos a poner la lavadora, voy a preparar el trabajo para la semana que viene, organizar las comidas, lo que sea. Y de repente acaba y nos ofrece, cuando están las letras, cuando aún no ha terminado, otras tres películas, otras tres series, tres contenidos en general. Y nos pica y lo acabamos viendo. Y no solamente vemos eso, sino que vemos los tres siguientes que nos muestra. Y es que según vamos viendo cada vez más contenido, es capaz de saber qué nos gusta, cuál es el patrón de nuestros gustos y poder ofrecernos cada vez un contenido de más calidad. Por eso es importante que tengamos en cuenta que hay un gran problema con el mensaje único, que es un error, veámoslo como lo veamos. ¿Por qué no podemos utilizar las mismas palabras? Porque nuestra audiencia no es siempre la misma. Cuando trabajamos de cara al público, nos encontramos con un interlocutor que no siempre es el mismo. Da igual el tipo de producto o servicio con el que trabajemos, nuestros clientes no van a ser todos iguales y no podemos tratarlos de la misma forma. Más aún si queremos convertir a nuestros clientes en clientes fieles que nos sigan comprando a lo largo de los años, no cuando tienen necesidad de un producto que somos los únicos que lo ofrecen. Yo, por ejemplo, estoy hablando aquí con una presentación con colores vivos, con dibujitos, pero ¿qué pasaría si hablo siempre con el mismo tono? Por ejemplo, yo llego a la playa en vacaciones, veo una fiesta un poco peculiar, esto es un caso real que me ocurrió hace unos años, y pregunto, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué están haciendo? Me dicen, están asando espetos. Yo soy de Ponferrada, en Ponferrada no conocemos ese concepto de forma natural, ¿no? Es algo que seguramente mucha gente lo conoce, pues por el turismo y demás, pero no sabemos lo que significa exactamente el término espeto. Así que pregunto qué es un espeto y puedo tener una definición muy académica, como por ejemplo, el espeto es un plato típico andaluz de Málaga y la costa de Granada que consiste en espetar, es decir, en saltar pescado, tradicionalmente sardinas, en finas y largas cañas para asarlo en leña en la arena de la playa. Casi me ahogo y casi me aburro. ¿Vale? Lo he leído como lo leería un autómata, una máquina al sistema antiguo, y es un sistema que sí, dice las palabras, pero no consigue enganchar a la audiencia. Aburrimos. Y si aburrimos a un cliente, el cliente se va. ¿Vale? En cambio, si utilizamos un mensaje ligeramente distinto y dicen, en ese momento me contesta alguien, ¿no sabes lo que es un espeto? Pues no sabes lo que te pierdes. Son sardinas que se asan con las brasas en la playa. Están buenísimas, no te puedes ir de malas sin probarlas. No me dice ni la mitad de información, pero llega el mensaje y me invita a probar ese producto. Yo, de hecho, las probé y me encantaron. De igual forma, tenemos que llegar a nuestra audiencia con un mismo fondo, pero de distinta forma. Igual que no tratamos a nuestros hijos o a nuestros padres de la misma forma y utilizar las mismas palabras con ellas, compañeros de trabajo, compañeros de clase, nuestro entorno en general, tenemos que adaptar nuestro mensaje a nuestros diferentes tipos de clientes. O dicho de otra forma, tenemos que empatizar con ellos para poder hablarles de igual a igual y que nos tengan claro, que tengan claro si sabemos más o menos que ellos, pero que nos escuchen, que entiendan que somos personas como ellos y no somos ni unos expertos ni unas personas que están completamente al margen de su negocio, sino que somos personas que están ahí para ayudarle y que podemos entendernos con ellos.
Por eso es muy importante la forma del mensaje. Debemos seguir siempre la máxima de que menos es más. Si podemos resolver el problema con dos palabras, no vamos a utilizar tres, porque la mente humana tiende a dispersarse, a perder el hilo y quedarse con pequeños detalles sin importancia. Con detalles sin importancia como este. Si yo os hablo de Espartero, que lo tenemos aquí en una estatua ecuestre que está muy cerquita del Retiro, ¿qué se nos viene a la cabeza? Efectivamente, casi nadie va a recordar que fue regente de España y ya como para preguntar en qué años. Eso es falta de eficiencia y de efectividad. Recordamos a un gran personaje de la historia de España por una característica de una estatua realizada en su honor y no recordamos que Espartero fue regente de España. Recordamos al caballo y no recordamos a Espartero. Debemos empatizar, sobre todo hay que empatizar, no debemos poner, nos debemos poner en el lugar de las personas y entender lo que nos quieren decir en cada caso. Debemos intentar incluso hablar con las mismas palabras que ellos, de tal manera que se sienta el cliente libre de poder contarnos su problema y nosotros darle una solución y que se quede satisfecho sobre todo. También tenemos que maximizar el impacto. Volviendo a Espartero. Hablamos de él, aunque sea por su caballo, pero no hablamos de Juana de la Torre, de Catalina de Lancaster o de Luis de Alba, que seguramente muchos es la primera vez que lo escuchan hoy, estos nombres, y si los han escuchado, que seguro que los hemos escuchado todos en el colegio o en el instituto, se nos ha olvidado. Eso es lo que es la falta de impacto. Nadie habla del caballo de ellos, pero tampoco de ellos mismos. Lo mismo ocurre con nuestros clientes. Tienen que ser capaces de recordar las cosas buenas de nosotros siempre, pero si no, al menos que recuerden algo, porque si no seremos, ¿cómo serán los otros regentes? Así que si no queremos ser como Baldomero Espartero, que mucha gente seguramente no sabía ni su nombre, o Luis de Haro, debemos seguir siempre estos tres principios de eficiencia, de cognición individual y de maximización del impacto. Como humanos que somos, sabemos hablar, pero vamos a proponer que la inteligencia artificial hable por nosotros, que lo haga en nuestro lugar, que hable por nosotros en el ámbito normal, pero también con nuestros clientes. ¿Qué nos ocurre con las personas? Somos humanos. ¿Sabemos hablar? Sí, perfectamente, pero somos humanos y tenemos varios problemas. El año pasado hubo en España en torno a un 7% de absentismo laboral. Esto quiere decir que un trabajador medio faltó a su trabajo más allá de sus vacaciones, los festivos, rotaciones, turnos y demás, 15 días completos faltó a su puesto de trabajo. Yo no falté ninguno, así que alguien se ha ocupado de gastar mis días. De esto sacamos lo siguiente. Los seres humanos se cansan. Nos levantamos mal por la mañana un día, no tenemos la energía suficiente, estamos cansados, llega después de comer, siesta. Lo combatimos con el café y eso nos mantiene un poco despiertos, pero ya el ritmo no es igual. Cuando pasamos una mala noche, nuestro ritmo de trabajo se resiente, no somos capaces de hacer las cosas de la misma forma. Y adicionalmente nos puede pasar que al estar cansados, al tener más problemas de lo normal, llega el mal humor. Y justo ese día tenemos una entrevista importante con un cliente. Y no terminamos de conectar y no terminamos de entender su mensaje, de ser capaces de transmitir el nuestro. Se enroca toda la situación y no le mandamos a un sitio muy feo porque somos profesionales, pero por las ganas lo haríamos. Así que estamos incómodos y cliente perdido. Sea por el motivo que sea, perdemos nuestros clientes cuando no estamos al 200%. Y es que estando cansados y de mal humor no rendimos ni al 50%. Todo esto son cosas que no le pasa a la inteligencia artificial. Una inteligencia artificial ni se cansa, ni enferma, ni está de mal humor. ¿Habéis probado a decirle cosas incoherentes a una inteligencia artificial, a un ChatGPT, a un Gemini, a un Grok? No se enfada, nos vuelve su mensaje más o menos cortés, más o menos educado, según esté definido la respuesta en ese momento y la temperatura que tiene, para hacernos entender que ese no es el camino. Pero nunca se va a enfadar. Por eso tenemos que crear perfiles de IA. Y para empezar por el principio, vamos a ver qué es un perfil. Decíamos al principio que Turing sostenía que una máquina tenía un comportamiento humano si una persona no sabe si estaba tratando con una máquina o con un humano. Es decir, si generaba
una duda, no una certeza. Eso en los años 50 se veía como algo muy lejano y se lograba simular burdamente con algunos pequeños juegos de mesa, el ajedrez, el tic-tac-toe, pero a día de hoy ya es una realidad. Y no es que seamos más listos que Turing, es porque ahora tenemos una capacidad de cálculo muy superior a la que tenían sistemas muy potentes de su época. Si nos vamos unos pocos años después, el Apolo 11, que fue la primera nave espacial en alcanzar la Luna, tenía una capacidad de cálculo de 43 kilohercios y 32 kilobytes de RAM. Y con eso llegamos a la Luna. Yo tengo aquí un teléfono móvil, como el que todos tenemos en el bolsillo, ni siquiera es de gama alta, un teléfono de gama media, tiene varios gigahercios, varios gigas de RAM, unas 200.000 a 1 millón de veces más potencia que ese Apolo 12. Por eso podemos llegar a crear unos sistemas que tengan un conocimiento tan detallado como el mayor de los expertos mundiales en cualquier tema. Solamente tenemos que darle la información necesaria y esa información está ahí fuera, mejor dicho, en nuestro bolsillo. Porque desde cualquier punto del mundo podemos acceder a toda la información que necesitemos porque está en Internet. Pero esta información se encuentra disgregada por distintos servidores y cuesta un poquito localizarla. Entonces, esa información no está al alcance para todos por igual. Por ejemplo, mi madre. Mi madre es una señora que ya tiene una cierta edad, que no es nativa digital, ni mucho menos, que conoció los teléfonos móviles cuando ya tenía una cierta edad, más o menos mis años, los primeros teléfonos estos que teníamos enormes, como los que salían en el equipo A. eh, Poco a poco se fue reduciendo y se ha incorporado al WhatsApp recientemente. Y tú la ves ahí en el WhatsApp que te dice escribiendo, 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 así como 2 minutos. Y al final pone sí, 1 minuto por letra, como para buscar cualquier cosa en Internet. Para este tipo de personas, para personas como mi madre, hay que adaptar la conversación a palabras, es decir, que hable con el propio teléfono para buscar. Otros preferirán un chat, porque no les gusta hablar, les gusta más escribir. E incluso para personas con limitaciones para el aprendizaje de nuestro idioma o niños, incluso, dibujitos, emojis, colores, cualquier sistema puede ser válido. Tenemos que siempre adaptarnos al nivel del lenguaje de la otra persona, porque no es lo mismo que alguien trate de hablar conmigo de inteligencia artificial, que quieras que no, es un tema en el que me defiendo y puedo mantener una conversación que neurocirugía, que sé lo que significa la palabra porque estudié un poco de latín en el instituto, que si no, ni eso. Lo mismo nos ocurre con los demás rasgos culturales. España es un país en el que no se habla igual en Málaga, con sus espetos, Madrid o en Ponferrada, que es de donde soy yo. A la misma cosa la solemos llamar con un nombre diferente, especialmente si es algo comestible, y esto nos ocurre igual con cualquier otro concepto y va peor incluso si nos vamos a otro país, aunque mantenga el idioma, eh, que es muy difícil entenderse con determinados productos. Ya ni os cuento cuando hablamos un idioma distinto. Pensad cuántos de vosotros sois capaces de mantener una conversación sencilla del tiempo, de lo que hiciste ayer, de las vacaciones, en 3 idiomas. Lo quedó más o menos, hay mucha gente. 3 ya cuesta, pero 4. Los 4 son los idiomas que tenemos como cooficiales en el territorio español. Y hay 200 idiomas que son cooficiales en algún territorio del mundo. Y según las estadísticas, hay hasta 7.000 idiomas diferentes, minoritarios y algunos no cooficiales y en vías de extinción en todo el mundo. Como para hablar de cualquier tema, nosotros. Pues la inteligencia artificial es capaz de hablar del tiempo, de lo que hizo ayer y de neurocirugía en cualquiera de esos 7.000 idiomas. Solamente necesita tener el contexto suficiente. Y ese contexto lo tenemos en Internet. Pero hay veces que esa información pública no es suficiente. No podemos pedir a una inteligencia artificial que busque en todo Internet datos y que nos los dé ordenados y organizados como queremos. Entonces empezamos a hablar de los contextos y los conceptos de token, que es esa unidad mínima de texto en la que un modelo o un programa procesa una entidad de información como concepto único. En esencia, un token es más o menos una palabra, un número, un signo de puntuación, un símbolo, ¿vale? Los tokens son fundamentales para analizar el texto, entender el lenguaje natural y permiten a las máquinas manipular esa información, estructurarla y buscar dentro de sus sistemas ese requisito que estamos pidiendo o ese conocimiento que estamos pidiendo.
Los modelos de lenguaje operan a nivel de token. Aquí tenemos una conversión que a mí me gusta mucho utilizar la unidad de medida Quijotes. Según un profesor que tuve yo en la universidad, una edición original del Quijote entraba en un disquete, esas cosas cuadradas que se parecen al símbolo de guardar, para los que sois más jóvenes, eh, 1,4 megabytes. Y son unas 188.000 palabras que equivalen aproximadamente a 282.000 tokens, según el idioma. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que la conversión palabra-token depende del idioma. El español es un idioma que es relativamente largo. El alemán tiene esa conversión con números mayores, pero el inglés está casi casi a la par, un token, una palabra. Son idiomas que tienen unas palabras más cortas. Estos idiomas lo que nos hacen es definir cuántos tokens necesitamos para expresar el mismo concepto, ¿vale? Y nos permiten organizarlo de una forma estructurada. Si vamos a mirar modelos, alguno ya pues, está a punto de salir el nuevo o está recientemente sacado un nuevo modelo que avanza en mayor número. Tenemos que ChatGPT es capaz de tener un contexto, es decir, trabajar con una información de entrada de 32.000 tokens. Vemos cuánto volumen de datos es, más o menos unas 40-50 páginas, folios escritos con letra de tamaño 12. Gemini lo supera. Comentan que está en 1 millón. No he probado a llegar a los límites, pero sí supera con creces esos 32.000 caracteres. Y Claude pues anda por 200.000, que ya nos cabría prácticamente un libro normal. Ejemplos de perfiles. Tenemos en la vida real desde hace mucho tiempo. Tenemos asistentes virtuales. No sé si recordáis a Cortana, Alexa, Siri, que sigue estando por ahí. En este caso, el contexto se enfoca en buscar una solución a un problema o a una pregunta que hace la persona. Emite una orden en formato voz y el sistema es capaz de dar una respuesta e incluso accionar elementos básicos mediante domótica. El recomendador de contenidos del que ya hemos hablado tiene un algoritmo para determinar qué contenido, serie, película, canción, si estamos hablando de Spotify, por ejemplo, nos va a gustar, sin que la conozcamos previamente y sin que la hayamos buscado. Y sobre todo, el perfil que más de moda se está poniendo en los últimos años, porque ya la inteligencia artificial nos lo permite, el chatbot comercial. Aquí lo que hacemos normalmente es crear un documento con toda nuestra información comercial y pedirle a una inteligencia artificial que lo evalúe y responda a preguntas con lo que está en este texto. Para ello tenemos que ajustar muy bien la temperatura. La temperatura es la capacidad de creatividad que tienen las inteligencias artificiales generativas para darnos una respuesta, para que sea lo más estricto posible si queremos que se ciña a nuestro documento o que sea creativo si queremos que, en caso de no tener respuesta, pues busque una solución y que sea coherente para dejar tranquilo al cliente. Y este segundo caso no lo recomiendo en ningún caso, en ninguna utilización con un cliente, porque debemos ser fieles a lo que sí podemos ofrecer. Cuando hacemos chatbots comerciales, lo que solemos hacer es intentar, a través de preguntas, saber cuál es la consulta y si llega un punto en el que no se avanza, derivarlo ya a un humano. No tenemos la capacidad de responder al 100% de las preguntas, como los humanos no somos capaces de responderlas en muchos casos, pero sí buscamos esa segunda parte para que sea un humano quien intente dar una respuesta y bien sea que lo busca más adelante y le da la solución o directamente tiene un conocimiento que no está documentado. En este caso lo que haríamos es aportarle ese nuevo conocimiento a nuestra inteligencia artificial para que en futuras ocasiones pues podamos utilizarlo. ¿Qué son los bots personalizados? Es una adaptación del mensaje. Y vamos a ver un pequeño ejemplo, muy rápidamente, de qué podemos hacer con estos bots personalizados. Hacemos una pequeña prueba, les dejamos de compartir y nos venimos aquí, a nuestro Copilot Studio. Yo me he creado un clon, ¿vale? Un clon de mí. Yo tengo una marca, una compañía en la que trabajo de forma personal y soy una agencia tecnológica, una empresa que se dedica a la consultoría tecnológica. Le he pedido a ChatGPT que me genere un documento genérico, no sobre lo que hacemos nosotros, sino sobre lo que haría una consultora tecnológica y se lo quiero añadir, ¿vale? Entonces, yo cuando creo un clon, un agente, lo que tengo que hacer es darle una descripción, esto es opcional, ¿vale? Y dar una instrucción. En este caso le digo que quiero un agente, ¿vale? Muy sencillo el prompt, no me hace falta buscar palabras muy específicas.
que responda a preguntas de mi compañía utilizando el contenido de mi página web y varios formatos de texto que yo iré subiendo o una URL o cualquier cosa que quiera poner, ¿vale? Está un poco genérico y luego le vamos mejorando la información, ¿vale? Si no encuentra la respuesta en el contenido, debe decir que no dispone de esa información y que puede llamar pues, un teléfono de contacto para que le respondan esa información, ¿vale? Tenemos que aportarle conocimiento. Cualquier contenido que yo tenga como documento, por aquí, puedo decir que quiero agregar conocimiento y en el caso de ser un archivo, lo subo como archivos. Aquí examino mi disco duro o arrastro directamente. O bien puedo utilizar sitios que son conocidos. Dataverse todavía no está en una versión que se considera estable, así que para entornos productivos intentaremos de momento cogerlo con pinzas. Se puede utilizar porque funciona muy bien, pero aún no está estable. Y donde sí funciona muy bien es con un SharePoint propio, donde es importante que los permisos de lectura estén bien asignados porque va a leer todo lo que el usuario pueda leer, ¿vale? Puede revelar información confidencial, es un peligro si lo tenemos mal configurada la seguridad. Y también puede utilizar de forma muy adecuada sitios web públicos. Aquí lo que hace es navegar a la página, traer la información y procesarla, ¿vale? Y esto es lo que voy a utilizar en el tamaño de nuestro contexto para trabajar, ¿vale? Yo le he añadido dos páginas web, la mía personal y con la que trabajamos en la consultora, y además aquí una oferta de servicios, ¿vale? Que es un PDF genérico, ¿vale? Que le pedí al ChatGPT. Entonces aquí le puedo preguntar, como cliente, ¿sabéis crear chatbots? Y me da una respuesta. Vale, ha tardado un poco de más. Aquí lo tenemos. Sí, ofrecemos servicio de desarrollo de chatbots con inteligencia artificial. Creamos asistentes virtuales, ¿vale? ¿Por qué? Porque en ese documento yo le he indicado que sí trabaja con inteligencia artificial. Y vamos a preguntarle aquí, ¿dais charlas? Algo muy normal de un cliente. Incluso podemos poner errores ortográficos, podemos poner información inapropiada. Sí, ofrecemos consultoría y formación vuelta con lo mismo, ¿vale? De esta manera hemos conseguido que responda. ¿Cuál es la población de eh, España con mayor, vamos a ponerlo más o menos bien porque si no lo reconoce, número de bares? ¿Vale? Esta es una pregunta a la que no debe responder porque no tiene esa información. En esos contextos que yo le he pasado, no tiene la información, les te podría preguntar por cualquier otro conocimiento, ¿vale? Pero como estamos hablando de tecnología, no queremos que responda a cosas generales, lo típico. Tampoco quiero que hable de deportes, no quiero que hable de noticias, de la situación mundial, lo que sea. Pues nos da esa respuesta que le hemos indicado nosotros al principio. No dispongo de esa información en este momento, puedes llamar a mi club, ¿vale? De esta forma es como creamos un chatbot de forma muy sencilla. Este proceso no nos lleva más de 15 minutos crearlo y luego ya sí viene la parte compleja, la de testarlo, afinarlo y crearle una base de datos de conocimiento que sea lo mejor posible para que pueda dar la mejor respuesta en cada momento. Y después de esta pequeña prueba, podríamos terminar o comentar las cosas que tenemos más recientes en cuanto a noticias. De este tema de los chatbots llevamos un tiempo hablando. Yo concretamente he hablado varias veces en distintas ocasiones, adaptando los contenidos, porque la velocidad es brutal. Tenemos nueva información, tenemos nuevos contenidos en cuestión de semanas o meses, no de años como teníamos hace tiempo en la industria, sino que en una cuestión de semanas o meses nos han cambiado los números. Y aquí tenemos que en junio, la primera vez que iba a presentar esto, eh, ocurrió algo. Por primera vez se logró superar ese test de Turing. El 54% de los participantes de un estudio en las universidades norteamericanas estaban hablando a través de un ordenador con algo al otro lado y se equivocaron al elegir si era una persona o una máquina. El 54% de errores. Ya no es que se genere la duda, es que incluso después de un tiempo se equivocan la mayor parte de las personas al determinar si es una máquina o es un humano quien responde a sus preguntas. Las preguntas eran de conocimientos generales, de temas generales, así que no era nada específico que pudiese quedar muy claro que era un humano el que respondía o una máquina
en base al contenido, ¿no? No eran datos muy raros de estos rebuscados, sino conversaciones normales. Y más recientemente, en octubre del año pasado, por primera vez se dio un reconocimiento en el Premio Nobel a la inteligencia artificial. La informática, como sabéis, no tiene ni medallas, ni premios Nobel específicos, ni nada parecido. Así que tenemos que ir por el Nobel de Física, que es la rama de que procede la informática a nivel curricular en la mayor parte de las universidades, y Hochschild y Hinton, que son los padres de las inteligencias artificiales generativas, pues fueron uno de los padres, porque hay unas cuantas personas que han contribuido en gran medida, se llevaron ese Nobel de Física por su contribución. Y ahora sí, hasta aquí todo. Como no estamos en directo, en esta ocasión no ha podido ser que os acompañe ahí en los Copilot Days en persona. Lo hacemos de forma virtual y si tenéis cualquier duda, pues yo estoy abierto a responder a cualquier cuestión, a cualquier preocupación o a cualquier duda que os pueda generar lo que hemos hablado a través de mi LinkedIn, donde me encuentro bastante activo. Aquí tenéis el QR para poderse conectar y, por supuesto, encantado de responder a cualquier duda. Muchas gracias